Hay una diferencia entre las personas que despiertan cada mañana y empiezan a vivir, y las personas que despiertan cada mañana y empiezan a sobrevivir. No es una diferencia de circunstancias, no es una diferencia de recursos, no es una diferencia de talento, ni de suerte, ni de lo que el mundo les ha dado o les ha quitado. Es una diferencia de lo que traen consigo al primer momento del día. Unos despiertan con fe, con una orientación interna hacia lo que es posible, con la convicción, no siempre ruidosa, a veces silenciosa y tranquila, de que el día que empieza tiene algo valioso adentro y que ellos son capaces de encontrarlo. Unos despiertan con miedo, con la carga de lo que salió mal ayer, con la ansiedad de lo que puede salir mal hoy, con la sensación difusa pero constante de que el mundo es un lugar donde las cosas no terminan bien para personas como ellos. Y esas dos orientaciones, mantenidas día tras día, construyen vidas radicalmente diferentes. No por magia, por la manera en que cada una moldea las decisiones, las percepciones, las relaciones y las acciones de todo lo que viene después. Hoy vamos a hablar de fe, no de religión, aunque si tienes fe religiosa, este principio la amplifica. De algo más fundamental, de la orientación básica con la que eliges enfrentar la incertidumbre de la vida. Y de cómo esa orientación, cultivada deliberadamente desde el primer momento del día, puede cambiarlo todo. Quédate hasta el final. Necesito empezar aclarando algo, porque la palabra fe genera malentendidos que pueden alejarte de uno de los principios más prácticos y poderosos que existen. Fe no es ignorancia, no es negar la realidad, no es pretender que los problemas no existen o que el camino no tiene obstáculos. No es optimismo superficial que colapsa ante el primer reto serio. Fe, en el sentido que importa aquí, es la decisión de actuar con convicción antes de tener certeza completa. Es la capacidad de avanzar sin garantías. Es la confianza, construida con evidencia acumulada de tu propia historia, de que eres capaz de manejar lo que venga, de que los problemas tienen soluciones aunque no las veas todavía, de que el esfuerzo sostenido produce resultados aunque no los veas todavía. La fe no elimina la incertidumbre, cambia tu relación con ella. La persona sin fe enfrenta la incertidumbre y se paraliza. La persona con fe enfrenta la misma incertidumbre y avanza, no porque tenga más información, sino porque tiene una orientación diferente hacia lo que no sabe. Y en un mundo donde la certeza completa prácticamente no existe, donde casi todas las decisiones importantes se toman con información incompleta, donde los resultados de los esfuerzos más valiosos tardan más en llegar de lo que quisiéramos, esa capacidad de actuar sin garantías no es una virtud adicional. Es la condición básica de cualquier logro real. Aquí es donde la mayoría falla. Existe algo que los psicólogos llaman orientación disposicional. Es la tendencia estable de una persona a interpretar las situaciones ambiguas. Y la vida está llena de situaciones ambiguas, de manera positiva o negativa. A ver el vaso medio lleno o medio vacío, no como preferencia estética, sino como hábito perceptual automático. Durante años se creyó que esta orientación era principalmente genética, que los optimistas nacían y los pesimistas nacían, y que había poco que hacer al respecto. La investigación moderna dice algo diferente. Dice que la orientación disposicional es significativamente moldeable a través de la práctica deliberada. Que las personas que cultivan sistemáticamente ciertos hábitos mentales y ciertos rituales de inicio del día muestran cambios medibles en su orientación disposicional en periodos relativamente cortos. Lo que significa que la fe, entendida como orientación hacia lo posible, no es algo que tienes o no tienes, es algo que puedes cultivar, que puedes entrenar, que puedes fortalecer con práctica hasta que deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en la manera natural en que tu mente procesa el mundo. Y la mañana, el primer momento del día antes de que el mundo externo empiece a moldear tu estado interno, es el momento más estratégico para hacer ese cultivo. Piénsalo bien. Déjame contarte sobre dos personas que conozco que enfrentan objetivamente situaciones de vida similares y que sin embargo viven experiencias completamente distintas de esas situaciones. La primera se llama Andrea, 44 años.
Empresaria con un negocio que funciona bien, pero con los retos normales de cualquier negocio. Cuando le preguntas cómo le va, la respuesta casi siempre tiene la misma textura. Habla de lo que está construyendo. Habla de lo que aprendió de los problemas recientes. Habla de las personas de su equipo con genuino aprecio. No porque no tenga problemas, sino porque su mente, entrenada por años de práctica deliberada, tiende a ver el mismo paisaje desde un ángulo donde hay más oportunidad que amenaza. La segunda tiene una situación objetivamente similar, mismo tipo de negocio, mismo tipo de retos, pero su conversación tiene una textura completamente diferente. Cada problema es evidencia de que las cosas no funcionan. Cada obstáculo es confirmación de que el camino es demasiado difícil. Cada competidor que avanza es amenaza. Cada cliente difícil es señal de que el mercado está en contra. No son situaciones diferentes, son orientaciones diferentes. Y esas orientaciones producen decisiones diferentes que producen resultados diferentes, que con el tiempo crean, justamente, situaciones diferentes. La orientación de fe no es ingenuidad. Es la estrategia más inteligente para navegar un mundo incierto. Aquí es donde la mayoría falla. La manera en que empieza tu día no es trivial. Es una de las decisiones más importantes que tomas, aunque rara vez la reconozcas como decisión. Porque en los primeros minutos después de despertar, tu cerebro está en un estado particularmente receptivo. Las ondas cerebrales en la transición del sueño a la vigilia están en frecuencias que los neurocientíficos asocian con mayor sugestionabilidad, mayor plasticidad, mayor receptividad a la programación, tanto interna como externa. Es una ventana breve, pero poderosa, donde lo que entra tiene un impacto desproporcionado en el estado que llevas al resto del día. Y la mayoría de las personas, en esa ventana preciosa, mete el teléfono. Meten las noticias, diseñadas algorítmicamente para activar el sistema de amenaza, porque el miedo captura la atención mejor que cualquier otra emoción. Meten las redes sociales, diseñadas para generar comparación y para producir la sensación de que todos los demás tienen algo que a ti te falta. Meten los mensajes pendientes, que inmediatamente te ponen en modo reactivo, respondiendo a las agendas de otros antes de haber establecido la tuya propia. En esa ventana donde podrías programar tu mente para el día desde adentro hacia afuera, la están programando otros desde afuera hacia adentro. Y la programación que entra en esos primeros minutos no es neutral. Casi invariablemente activa el miedo, la urgencia, la comparación, la reactividad. Todo lo contrario de la fe. Lo que hagas en los primeros 30 minutos después de despertar establece el tono neurológico y emocional del resto del día con una fuerza que subestimamos profundamente. Y ese tono, sea de fe o de miedo, de posibilidad o de amenaza, de agencia o de reactividad, colorea cada percepción, cada interacción y cada decisión de las horas que siguen. Escucha esto. Hay una historia que me parece una de las más poderosas sobre el papel de la fe en los logros humanos. No es antigua ni legendaria, es reciente y documentada. En 1952, Florence Chadwick intentó cruzar nadando el canal entre la isla Catalina y la costa de California. 21 millas de agua fría del Pacífico. Había cruzado el Canal de la Mancha en ambas direcciones. Era la nadadora de aguas abiertas más reconocida del mundo. Ese día había niebla densa, no podía ver la costa. Después de 15 horas nadando, con su cuerpo entumecido y su mente agotada, le pidió a los botes que la acompañaban que la sacaran del agua. Lo hicieron. Cuando llegó al bote y la niebla se disipó un poco, descubrió que estaba a menos de 1 milla de la costa. Menos de 1 milla después de 15 horas de natación. En la conferencia de prensa dijo algo que se quedó grabado. No fue el frío ni el agotamiento lo que me detuvo. Fue la niebla. No podía ver la meta. 2 meses después lo intentó de nuevo. Ese día también había niebla. Pero esta vez, cuando la niebla cubrió la costa y no pudo verla,
la mantuvo viva en su mente. Nadó hacia una imagen que sostuvo internamente, aunque sus ojos no pudieran confirmarla. Llegó. Fue la primera mujer en cruzar ese canal. La fe no es ver el destino con claridad cuando la niebla es densa. La fe es mantener el destino vivo en la mente cuando la niebla es más densa que nunca, y seguir nadando de todas formas. Aquí es donde la mayoría falla. Quiero hablarte de por qué tanta gente pierde la fe, no de golpe, sino gradualmente, sin que lo noten hasta que un día miran hacia adentro y encuentran que ya no está. La fe se erosiona por acumulación. No hay un momento dramático donde la fe desaparece. Hay una serie de pequeñas traiciones cotidianas. Un día dices que vas a hacer algo y no lo haces. Otro día evitas una conversación difícil que sabías que debías tener. Otro día eliges la comodidad sobre el compromiso que habías adquirido contigo mismo. Otro día postergues lo que importa por lo que es urgente pero no importante. Cada una de esas instancias, tomada sola, parece insignificante, pero se acumulan en el subconsciente como evidencia. Evidencia de que tus palabras no significan lo que dicen, de que tus compromisos no son reales, de que cuando las cosas se ponen difíciles, te rindes. Y esa evidencia acumulada erosiona la fe en ti mismo. No la fe religiosa, la fe fundamental en tu propia capacidad de hacer lo que dices que harás, de ser quien dices que eres, de llegar a donde dices que quieres llegar. Sin esa fe, todo lo demás colapsa. La motivación se vuelve temporal porque en el fondo no crees que durará. Los planes se hacen sin convicción porque en el fondo no crees que los seguirás. Las metas se declaran sin energía porque en el fondo no crees que las alcanzarás. La manera de recuperar esa fe no es con afirmaciones. Es con actos de integridad pequeños y consistentes, compromisos pequeños que cumples, palabras pequeñas que honras. Decisiones pequeñas, donde eliges lo que prometiste en lugar de lo que es cómodo. Cada vez que cumples un compromiso contigo mismo, depositas fe. Cada vez que lo rompes, la retiras. Y el saldo de esa cuenta determina con qué orientación te despiertas cada mañana. Piénsalo bien. Existe un ritual que personas extraordinariamente diversas en cultura, profesión, época y circunstancias han practicado consistentemente. Personas que construyeron imperios, crearon obras de arte que sobrevivieron siglos, lideraron movimientos que cambiaron la historia, y que en sus diarios, sus cartas y sus autobiografías describían alguna versión de lo mismo. El ritual de comenzar el día con una orientación deliberada hacia lo que quieren ser y construir. Marco Aurelio, emperador romano, escribía cada mañana reflexiones sobre cómo quería pensar y actuar ese día. No sobre lo que necesitaba hacer, sobre quién quería ser, sobre los principios que quería encarnar, sobre cómo quería responder ante las situaciones difíciles que inevitablemente llegarían. Benjamin Franklin comenzaba cada día con una pregunta. ¿Qué bien haré hoy? No qué tareas tengo, ¿qué bien haré? Una orientación de contribución antes de que empiece la actividad. Oprah Winfrey, en incontables entrevistas a lo largo de décadas, ha descrito su práctica de comenzar el día con gratitud deliberada. No gratitud performativa para las cámaras, gratitud real como primer acto de conciencia del día. Lo que estos y muchos otros como ellos entendieron, cada uno a su manera, es que el estado interno con el que empiezas el día no es accidental, puede elegirse. Y elegirlo deliberadamente es una de las decisiones más poderosas que tienes disponible. No hay una sola manera correcta de hacer esto. Hay principios. Y los principios son estos. Antes de que el mundo externo entre, establece tú primero tu orientación interna. Recuerda quién quieres ser. Recuerda hacia qué te diriges. Recuerda que tienes agencia sobre cómo respondes a lo que el día traiga. Eso es fe en acción. Antes de que nada haya pasado todavía. Escucha esto. Hay algo que la investigación sobre bienestar y rendimiento muestra de manera consistente y que pocas personas usan de manera deliberada. El estado emocional con el que enfrentas una situación cambia significativamente
los recursos cognitivos que tienes disponibles para manejarla. Cuando tu sistema nervioso está en modo amenaza, cuando el miedo o la ansiedad son el estado dominante, tu cerebro literalmente estrecha su campo de procesamiento. Ve menos opciones, considera menos posibilidades, es menos creativo, es menos capaz de colaborar genuinamente. Está en modo supervivencia, y el modo supervivencia es brillante para amenazas físicas inmediatas y pésimo para los retos complejos de la vida moderna. Cuando tu sistema nervioso está en un estado de apertura y confianza, el cerebro amplía su campo de procesamiento. Ve más opciones, genera soluciones más creativas, conecta mejor con otras personas, aprende más eficientemente, es más capaz de pensar a largo plazo. Esto no es metáfora, es fisiología, y significa que la fe no es solo un estado agradable, es una ventaja cognitiva real. La persona que enfrenta un problema desde la fe tiene acceso a más de su propio cerebro que la persona que enfrenta el mismo problema desde el miedo. La orientación de fe no te da respuestas que no tienes, pero te da acceso a más de las respuestas que sí tienes. Te permite ver más de lo que está disponible, conectar más de lo que ya sabes. Eso solo, en la práctica cotidiana, produce resultados sistemáticamente mejores. Aquí es donde la mayoría falla. Quiero hablarte de algo que la gente confunde frecuentemente con fe y que en realidad es su opuesto más peligroso: la espera pasiva. Hay personas que dicen tener fe, pero que en realidad están esperando que las cosas mejoren solas, esperando que la oportunidad llegue sin que tengan que salir a buscarla, esperando que alguien más tome la iniciativa, esperando que las circunstancias cambien antes de que ellos cambien. Eso no es fe. Eso es evasión con vocabulario espiritual. La fe verdadera siempre viene acompañada de acción. La fe sin acción no es fe, es deseo pasivo disfrazado de virtud. El agricultor que tiene fe en la cosecha no espera sentado a que la lluvia siembre los campos. Prepara la tierra, siembra, cuida, actúa como si la cosecha fuera a llegar, porque esa acción es precisamente lo que hace posible que llegue. El empresario que tiene fe en su negocio no espera a que los clientes aparezcan. Construye, llama, crea valor, aprende de lo que no funciona, ajusta. Su fe se expresa en el movimiento, no en la quietud. El atleta que tiene fe en su capacidad no espera la inspiración para entrenar. Entrena con fe de que el proceso va a producir resultados, aunque en este momento no los vea todavía. La fe que mueve vidas no es la que dice: creo que todo va a salir bien, y se sienta a esperar. Es la que dice: creo que esto es posible, y se pone a trabajar de inmediato, aunque no haya garantías, aunque no haya certeza, aunque nadie más lo vea todavía. Fe más acción, siempre juntas. Una sin la otra no produce nada. Piénsalo bien. Quiero hablarte de un patrón que he observado en personas que construyen cosas extraordinarias desde circunstancias ordinarias. Un patrón que tiene que ver directamente con la manera en que comienzan cada día. Estas personas tienen lo que yo llamo un ancla de identidad matutina. No necesariamente una rutina elaborada de 2 horas, a veces es algo que toma 5 minutos, pero es consistente, intencional y hace una sola cosa fundamental. Les recuerda quiénes son y hacia dónde van antes de que el mundo les diga quiénes deberían ser y a dónde deberían mirar. Para algunos es un momento de silencio y gratitud. Para otros es leer algo que los orienta. Para otros es escribir sus metas y sus compromisos. Para otros es visualizar con claridad el día que quieren tener. Para otros es una conversación con algo más grande que ellos mismos, sea lo que sea que eso signifique en su vida. Lo que tienen en común no es la forma, es la función. La función de establecer cada mañana, antes de que empiece el ruido, la orientación desde la que van a vivir ese día. La intención de quién van a ser. La fe activa en que lo que construyen importa y en que son capaces de construirlo. Esa ancla no les garantiza que el día sea perfecto. Les garantiza que si el día se complica, y los días difíciles siempre llegan, lo enfrentan desde un centro establecido, y no desde la reactividad del que fue despertado de golpe y arrastrado por la corriente.
El árbol que tiene raíces profundas no evita las tormentas, las sobrevive. Escucha esto. Existe una práctica de gratitud que quiero mencionar porque es probablemente la herramienta más sencilla y más respaldada por la evidencia para cultivar la orientación de fe de la que hemos hablado. No la gratitud de listar cosas buenas mecánicamente para cumplir con un ejercicio. La gratitud real, la que requiere que te detengas genuinamente a sentir lo que estás reconociendo. Los estudios sobre gratitud muestran resultados que sorprenden incluso a los investigadores. Personas que practican gratitud real de manera regular muestran mayor bienestar subjetivo, mejor calidad de sueño, más resiliencia ante adversidades, mejores relaciones interpersonales y, lo que más interesa en esta conversación, una orientación disposicional más positiva hacia el futuro. ¿Por qué funciona? Porque la gratitud entrena al cerebro a buscar lo que está bien. Y el cerebro que busca activamente lo que está bien, encuentra más de lo que está bien. No porque ignore los problemas, sino porque desarrolla la capacidad de ver el paisaje completo, en lugar de solo las partes que activan la alarma. La persona que empieza el día reconociendo 3 cosas específicas por las que es genuinamente agradecida, no grandes cosas necesariamente, sino cosas reales y presentes, está entrenando su cerebro para operar desde abundancia en lugar de desde escasez, desde lo que tiene en lugar de desde lo que le falta, desde posibilidad en lugar de desde amenaza. Eso es fe en su forma más práctica y más cultivable. 3 cosas reales, sentidas genuinamente, cada mañana, antes de que entre el mundo. Aquí es donde la mayoría falla. Quiero darte los pasos concretos, porque sin ellos, esta conversación es solo una experiencia agradable que no cambia nada. Esta mañana, mañana en la mañana, o esta noche si estás viendo esto de noche, toma una decisión sobre los primeros 30 minutos de tu día. Decide ahora, antes de que llegue el momento, qué va a entrar en esa ventana. No lo que es urgente, no lo que el algoritmo quiere mostrarte. Lo que tú quieres que establezca tu orientación para el día. Puede ser silencio, puede ser movimiento físico, puede ser lectura de algo que nutra tu perspectiva, puede ser escribir tus intenciones para el día, puede ser oración si tienes fe religiosa, puede ser visualización clara de la persona que quieres ser ese día. No tiene que ser todo esto, tiene que ser algo tuyo, algo intencional. Algo que establezca tu centro antes de que empiece el ruido. Comienza además la práctica de los 3 agradecimientos reales. Cada mañana, antes de revisar el teléfono o después de tu ritual matutino, identifica 3 cosas por las que eres genuinamente agradecido hoy. Específicas, presentes, sentidas. No repitas las mismas 3 todos los días porque eso convierte el ejercicio en mecánico. Busca cosas nuevas. Esa búsqueda activa es parte del entrenamiento. Esta semana, identifica un compromiso que hayas hecho contigo mismo. Puede ser reciente o antiguo, que no has cumplido, y que sabes que su incumplimiento te está costando fe en ti mismo. Y toma una acción concreta hacia ese compromiso esta semana. No para compensar el pasado, para construir evidencia nueva en el presente, de que eres alguien que cumple lo que dice. Y cuando llegue el miedo, porque llegará, cuando la incertidumbre sea alta y las garantías sean pocas, practica preguntarte, ¿qué haría alguien con fe en este momento? No alguien sin miedo, alguien con fe, alguien que siente el miedo y avanza de todas formas, porque cree que lo que está construyendo vale más que la comodidad de no intentarlo. Esa pregunta, hecha con honestidad, casi siempre señala claramente el siguiente paso. Quiero cerrar con algo que quiero que lleves contigo cada mañana que te despiertes. El día que tienes por delante está lleno de incertidumbre. Eso no va a cambiar. La incertidumbre es la condición permanente de la vida, y ninguna cantidad de planificación, de control o de precaución la elimina completamente. La pregunta no es cómo eliminar la incertidumbre. La pregunta es ¿con qué orientación vas a entrar en ella? ¿Con miedo, que estrecha, que paraliza, que hace que el mundo parezca más amenazante de lo que es y que tú parezcas más pequeño de lo que eres? ¿O con fe, que abre, que activa,
que hace que el mismo mundo parezca lleno de posibilidades que el miedo cierra, y que tú parezcas exactamente tan capaz como necesitas ser para el paso siguiente. No te pido que tengas certeza, te pido que tengas fe, que empieces el día con la convicción de que eres capaz de manejar lo que venga, de que los problemas tienen soluciones aunque no las veas todavía, de que el esfuerzo de hoy está construyendo algo que importa aunque no lo veas todavía, de que tú tienes algo valioso que ofrecer aunque no todos lo reconozcan todavía. Esa fe no es ingenuidad. Es la postura más inteligente, más valiente y más productiva que puedes adoptar ante la única vida que tienes. Empieza mañana. Esta noche decide cómo van a ser tus primeros 30 minutos. Decide desde qué orientación vas a entrar en el día. Decide ser alguien que vive desde la fe en lugar de desde el miedo. Y luego, observa. Observa cómo cambia lo que ves, cómo cambia lo que decides, cómo cambia lo que construyes. El éxito no siempre viene cuando lo buscas desesperadamente. Viene cuando creas las condiciones internas correctas y lo dejas encontrarte. Empieza tu día con fe y deja que el éxito te encuentre.